Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que, como a mí, seguro que les apasiona, el lenguaje no verbal de Kerem Bürsin. Hoy vamos a analizar en detalle cómo este talentoso actor, a través de sus gestos, miradas y hasta los silencios, nos revela mucho más de lo que dice con palabras, especialmente cuando hablamos de, digamos, de esas emociones que no siempre se declaran abiertamente. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo el fascinante mundo de las celebridades, sus personalidades y, por supuesto, esos pequeños detalles que las hacen tan especiales. Vamos a ello. Kerem Bürsin, un nombre que evoca talento, carisma y, seamos honestos, un encanto innegable. Pero más allá de su atractivo físico, Kerem posee una habilidad asombrosa para comunicar sin necesidad de palabras. Y es precisamente esa habilidad la que vamos a desentrañar hoy. Nos vamos a enfocar en cómo sus gestos, su lenguaje corporal e incluso sus pausas estratégicas nos sugieren la existencia de sentimientos profundos, incluso un posible amor oculto, como dice el título. No vamos a hacer afirmaciones categóricas, por supuesto, pero sí vamos a analizar las pistas que nos ofrece su comportamiento. Para empezar, pensemos en la mirada. Los ojos son, dicen, el espejo del alma. Y en el caso de Kerem, esa frase cobra una relevancia especial. ¿Han notado cómo cambia su mirada cuando habla de ciertas personas? No me refiero a la mirada profesional, la que usa en las entrevistas o en la alfombra roja. Me refiero a esa mirada que se suaviza, que se vuelve más intensa, casi como si estuviera comunicando algo más profundo de lo que las palabras pueden expresar. Presten atención a las pupilas, ¿se dilatan ligeramente? Es un signo sutil, pero revelador, de interés y atracción. La dilatación pupilar es una respuesta fisiológica involuntaria ante un estímulo que nos resulta agradable o interesante. Es una reacción del sistema nervioso autónomo que escapa a nuestro control consciente, lo que la convierte en un indicador bastante fiable de nuestras emociones. Imaginen a Kerem hablando de un proyecto que le apasiona, o recordando un momento divertido con amigos. Es probable que sus pupilas se dilaten ligeramente, reflejando su entusiasmo genuino. Pero cuando esa dilatación se produce al mencionar a alguien en particular, la cosa cambia. Se convierte en una pieza del rompecabezas que nos ayuda a comprender mejor sus sentimientos. Luego, tenemos la sonrisa. Una sonrisa genuina, una sonrisa que llega hasta los ojos, es difícil de fingir. Y Kerem, afortunadamente para nosotros, no es un actor de esos que ocultan sus emociones. Cuando algo le hace feliz, se nota. Pero hay sonrisas y sonrisas. Está la sonrisa educada, la que se usa para saludar a un fan, y luego está esa sonrisa que aparece cuando se le menciona un nombre en particular, o cuando se recuerda un momento especial. Esa sonrisa es diferente. Es más cálida, más espontánea, más honesta. ¿Y a quién va dirigida esa sonrisa con más frecuencia? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos. Esa sonrisa que llega hasta los ojos, esa que arruga las comisuras y que ilumina todo el rostro, se conoce como la sonrisa de Duchenne. Lleva el nombre del neurólogo francés Guillaume Duchenne, quien descubrió que la contracción simultánea del músculo cigomático mayor que eleva las comisuras de los labios y el músculo orbicular de los ojos que produce las arrugas alrededor de los ojos es un signo distintivo de la alegría genuina. Es una sonrisa que no se puede fingir fácilmente, ya que requiere una activación muscular compleja y sincera. Observen a Kerem en las entrevistas, en las alfombras rojas, en las redes sociales. Analicen cuidadosamente sus sonrisas. ¿Sonríe de forma automática, con una sonrisa forzada y superficial? ¿O su sonrisa es cálida, radiante y genuina, involucrando a todo su rostro? La respuesta a esta pregunta puede revelarnos mucho sobre sus verdaderos sentimientos. No podemos ignorar el contacto físico. No me refiero al contacto físico invasivo o inapropiado, por supuesto. Me refiero a esos pequeños toques, esos roces accidentales, esas manos que se acercan sin intención aparente. ¿Son realmente accidentales? Tal vez no. A veces el contacto físico es una forma inconsciente de establecer una conexión, de romper la barrera del espacio personal y de mostrar cercanía. Y observen cómo reacciona Kerem cuando recibe ese contacto. ¿Se tensa? ¿Se relaja?
¿Sonríe? Su reacción nos dirá mucho sobre sus sentimientos. El contacto físico, incluso el más sutil, tiene un poder enorme para comunicar emociones. Un simple roce en el brazo, una mano que se apoya en la espalda, un abrazo sincero, todos estos gestos pueden transmitir afecto, apoyo, consuelo y, por supuesto, atracción. En el contexto de un posible amor oculto, el contacto físico cobra aún más importancia. Si Kerem se siente cómodo y relajado al estar cerca de cierta persona, es probable que busque inconscientemente el contacto físico como una forma de expresar su cercanía y su afecto. Por el contrario, si se tensa o se distancia cuando se produce el contacto, podría ser una señal de que se siente incómodo o inseguro acerca de sus sentimientos. Observen atentamente la dinámica del contacto físico entre Kerem y las personas que lo rodean. Presten atención a los pequeños detalles. ¿Quién inicia el contacto? ¿Cuánto dura? ¿Cómo reacciona Kerem? Estos detalles pueden proporcionar pistas valiosas sobre sus verdaderas emociones. Otro aspecto importante es el lenguaje corporal en su conjunto. ¿Cómo se sienta Kerem cuando está cerca de cierta persona? ¿Se inclina hacia ella? ¿Cruza los brazos creando una barrera? ¿Imita inconscientemente sus gestos y posturas? La imitación es una señal poderosa de conexión y empatía. Cuando imitamos a alguien, estamos demostrando que nos sentimos identificados con esa persona, que la entendemos y que nos gusta. El lenguaje corporal es un sistema de comunicación complejo y sutil que incluye gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual y movimientos corporales. A menudo comunicamos más a través de nuestro lenguaje corporal que a través de nuestras palabras. Por ejemplo, inclinarse hacia alguien mientras se está hablando es una señal de interés y atención, mientras que cruzar los brazos puede indicar una actitud defensiva o distante. La imitación, también conocida como efecto camaleón, es un fenómeno psicológico en el que una persona copia inconscientemente los gestos, las posturas y el lenguaje corporal de otra persona. Se cree que la imitación es una señal de conexión y empatía, ya que indica que nos sentimos identificados con la otra persona y que estamos tratando de establecer una relación con ella. Observen el lenguaje corporal de Kerem cuando interactúa con diferentes personas. Se inclina hacia adelante cuando habla con alguien en particular, demostrando interés y atención. ¿Imita sus gestos y posturas, indicando conexión y empatía? ¿O cruza los brazos creando una barrera física que sugiere una actitud defensiva o distante? La respuesta a estas preguntas puede proporcionar información valiosa sobre sus sentimientos. Y luego, están los silencios. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. ¿Han notado que a veces, cuando se le hace una pregunta comprometedora, Kerem hace una pausa antes de responder? Esa pausa puede ser una señal de que está pensando cuidadosamente sus palabras, de que no quiere revelar demasiado. O tal vez, es una señal de que la pregunta le ha tocado una fibra sensible, y necesita un momento para procesar sus emociones. Observen su expresión facial durante esos silencios. ¿Hay un atisbo de nostalgia? ¿Un indicio de anhelo? Esos pequeños detalles pueden ser muy reveladores. Los silencios pueden ser tan elocuentes como las palabras. A veces la ausencia de respuesta puede ser más significativa que cualquier declaración verbal. Una pausa antes de responder a una pregunta delicada puede indicar que la persona está luchando por encontrar las palabras correctas, o que está tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. La expresión facial durante esos silencios puede proporcionar pistas adicionales sobre lo que está pensando o sintiendo. Un atisbo de nostalgia, un indicio de anhelo, una sonrisa tímida, todos estos detalles pueden revelar una capa más profunda de emoción que las palabras no pueden expresar. Observen a Kerem en las entrevistas y en las apariciones públicas. Presten atención a sus silencios. ¿Qué tipo de preguntas le hacen dudar? ¿Qué emociones se reflejan en su rostro durante esos momentos de silencio? La respuesta a estas preguntas puede revelar información valiosa sobre sus sentimientos y sus secretos. Ahora, no podemos hablar de amor oculto sin considerar el contexto. Las entrevistas, los eventos públicos, las redes sociales, todo esto nos proporciona pistas valiosas. ¿Qué tipo de preguntas responde Kerem con más entusiasmo? ¿A quién menciona con más frecuencia? ¿Qué tipo de fotos y vídeos comparte en sus redes sociales? Analicen el contenido de sus publicaciones, las palabras que elige, los emojis que utiliza,
todo esto puede darnos una idea de sus sentimientos. El contexto es crucial para interpretar correctamente el lenguaje no verbal. Un mismo gesto o expresión facial puede tener diferentes significados dependiendo de la situación en la que se produce. Por ejemplo, una sonrisa puede ser un signo de alegría, pero también puede ser un signo de nerviosismo o incomodidad. Es importante tener en cuenta el contexto general al analizar el lenguaje no verbal de Kerem Bürsin. Observen sus interacciones en las entrevistas, prestando atención a las preguntas que le hacen y a las respuestas que da. Analicen sus publicaciones en las redes sociales, observando el tipo de contenido que comparte y las personas con las que interactúa. Presten atención a los detalles, como las palabras que elige, los emojis que utiliza y los comentarios que responde. Todo esto puede proporcionar pistas valiosas sobre sus verdaderos sentimientos. Pero por favor, recuerden que todo esto es solo una interpretación. No somos psíquicos ni leemos la mente. Estamos simplemente analizando el lenguaje no verbal de Kerem, basándonos en lo que vemos y escuchamos. Y la belleza de este tipo de análisis es que está abierto a la interpretación. Cada uno de ustedes puede tener su propia opinión sobre lo que significan los gestos y las expresiones de Kerem. Es fundamental recordar que el análisis del lenguaje no verbal es subjetivo y está abierto a la interpretación. No existe una fórmula mágica para descifrar los pensamientos y sentimientos de una persona basándose únicamente en sus gestos y expresiones faciales. Todos interpretamos el mundo que nos rodea a través de nuestros propios filtros y experiencias, lo que significa que diferentes personas pueden llegar a conclusiones diferentes al analizar el mismo comportamiento. Es importante ser conscientes de esta subjetividad y estar abiertos a diferentes perspectivas. No se trata de encontrar la verdad absoluta sobre los sentimientos de Kerem Bürsin, sino de explorar las diferentes posibilidades y de compartir nuestras propias interpretaciones. Y es importante ser respetuosos. No debemos caer en la especulación sin fundamento ni en la invasión de la privacidad. Kerem es una persona real, con sentimientos reales y merece nuestro respeto. Nuestra intención aquí no es juzgar ni criticar, sino simplemente explorar la complejidad del lenguaje no verbal y cómo puede revelar aspectos ocultos de nuestra personalidad y de nuestras emociones. El respeto a la privacidad y a la dignidad de Kerem Bürsin es primordial. No debemos permitir que nuestro análisis se convierta en una especulación sin fundamento o en una invasión de su vida personal. Kerem es una persona real con sentimientos reales y merece que lo tratemos con respeto y consideración. Nuestra intención no es juzgarlo ni criticarlo, sino simplemente explorar la complejidad del lenguaje no verbal y cómo puede revelar aspectos ocultos de nuestra personalidad y de nuestras emociones. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que conlleva el análisis de la vida de una persona pública y asegurarnos de que nuestro enfoque sea siempre respetuoso y ético. Así que, ¿qué revela Kerem Bürsin sobre su amor oculto en cada palabra, en cada gesto? Revela una persona sensible, inteligente y apasionada. Una persona que sabe comunicar sin necesidad de palabras, que transmite emociones profundas a través de su mirada, su sonrisa y su lenguaje corporal. Una persona que tal vez está guardando un secreto en su corazón, pero que al mismo tiempo nos está dando pistas sutiles sobre ese secreto. En resumen, el lenguaje no verbal de Kerem Bürsin nos revela una persona compleja y fascinante, capaz de transmitir emociones profundas a través de sus gestos, expresiones faciales y silencios. Si existe un amor oculto en su vida, es algo que solo él sabe con certeza. Sin embargo, al analizar cuidadosamente su lenguaje no verbal, podemos vislumbrar pistas sutiles que sugieren la existencia de sentimientos profundos y conexiones significativas. Hemos llegado al final de este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido fascinante explorar el lenguaje no verbal de Kerem Bürsin y descubrir las posibles señales de un amor oculto. Recuerden que todo esto es solo una interpretación, y que cada uno de ustedes puede tener su propia opinión al respecto. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado alguna otra señal en el lenguaje no verbal de Kerem que sugiera un posible amor oculto? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Recuerden, la vida está llena de pequeños detalles que pueden revelar grandes verdades. Presten atención a las señales, observen el lenguaje no verbal de las personas que los rodean, y descubrirán un mundo de emociones y significados ocultos. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia está en los detalles. Nos vemos pronto. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en el tema, les recomiendo investigar sobre la proxémica, que estudia la distancia que mantenemos con otras personas y cómo esta distancia influye en nuestras relaciones. También pueden buscar información sobre la kinésica, que se centra en el estudio de los movimientos corporales y cómo estos movimientos comunican información sobre nuestras emociones y actitudes. Y por último, no olviden investigar sobre las microexpresiones, que son expresiones faciales fugaces que revelan nuestras verdaderas emociones, incluso cuando intentamos ocultarlas. Con un poco de investigación y práctica, todos podemos convertirnos en expertos en el lenguaje no verbal. Hasta la próxima.